Este hombre sí es humilde, este anda como Cristo, ¿ves? No hay nada que hacer. ¿Dónde está? Con sus ojos. No hay nada que hacer. ¿Dónde dice cuarta? Vamos a iniciar la cuarta sesión extraordinaria de hoy día, lunes 18 de junio de 2012, con la presencia de los señores congresistas María Luisa Cuculiza, Alcorta Suero, Bruce Montes de Oca, Carna Cerrón, Hurtado Zamudio, Lescano Ancieta, Doris Oceda, con el congresista Tubino y con 3 licencias, el congresista Angulo, felizmente, Jara Velázquez y Ceballos Salinas. Damos inicio a la cuarta sesión extraordinaria con el coro reglamentario, siendo las 11:25, damos inicio a la cuarta sesión ordinaria. Como es una sesión ordinaria, hoy día no vamos a tener extraordinaria, no vamos a tener, por favor, pedidos ni informes. Pasamos de frente a orden del día. Solamente, sí, congresista María Cuculiza. No es ni informe ni pedido, presidente, es saludar la medida que ha tenido el presidente Obama en Estados Unidos de no expulsar a jóvenes de su país hasta que regularicen su situación. Esto es una cosa que hay que resaltarla. Gracias. Gracias. Estamos también unándome a su pedido, señora congresista. Primer punto. Dictamen recaído en el proyecto de ley de resolución legislativa número 961-2011 que propone aprobar el Tratado sobre el traslado de personas condenadas entre la República del Perú y la República Portuguesa. El dictamen de este proyecto de resolución legislativa ha sido entregado con la debida anticipación. Asimismo, ha sido tratado en la reunión de los secretarios técnicos y los asesores de la Comisión el día jueves 14 del presente mes. No obstante, vamos a darle, lectura a la ayuda a memoria del tratado del proyecto de resolución legislativa número 961-2011, que propone aprobar el traslado de condenados entre la República del Perú y la República Portuguesa, suscrito el 7 de abril del 2010 en la ciudad de Lima. Tiene como finalidad que los nacionales de ambos estados, República del Perú y República Portuguesa, que se encuentran privadas de su libertad por decisión judicial expedida en virtud de una infracción penal, es decir, sentencia firme o definitiva, puedan tener la posibilidad de cumplir o terminar de cumplir su condena en sus países de origen. Este convenio consta de 24 artículos y su contenido se encuentra detallado en el dictamen que ustedes han analizado. Por lo que básicamente este instrumento internacional se encuentra conforme a lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y dentro de la lista positiva del artículo 56 de la Constitución Política, ubicándose en el ámbito de los derechos humanos. Ha sido analizado por la Comisión Intersectorial Permanente encargada de preparar la posición peruana y negociar los tratados de derecho penal internacional. Esta comisión está integrada por el Director General de Asuntos Jurídicos y Director de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, un representante del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia. De esta manera, el presidente de la Comisión Intersectorial Permanente manifiesta su conformidad con el texto del tratado en cuestión del mismo que fue negociado durante los años 2009 y 2010 con las autoridades portuguesas. Para el cumplimiento del convenio por parte del Perú, se está nombrando como la autoridad central al Ministerio Público Fiscal de la Nación y por la República Portuguesa será la Procuraduría General de la República. Su vigencia es por un periodo indeterminado. En este orden de ideas, se solicitó al Instituto Nacional Penitenciario, INPE, un informe estadístico de la población penal extranjera según situación jurídica y informando hasta enero de 2012 la existencia de 46 internos de la República Portuguesa, divididos en 42 hombres y 4 mujeres, de los cuales 22 internos procesados, 20 internos sentenciados, 4 internos sentenciados. En el caso del Perú,
Según información alcanzada por la Oficina de Asesoramiento Especializado del Ministerio de Relaciones Exteriores, solo existe un peruano en el centro penitenciario de Castelo Branco, de la República Portuguesa, que se encuentra cumpliendo condena por el delito de narcotráfico, cuya sentencia fue expedida el 14 de diciembre de 2010 y culminará el 14 de diciembre de 2015. De esta manera, con la aprobación del convenio, existiría reciprocidad en el beneficio de ambos Estados, ya que permite humanizar la justicia, dando un trato humano y de reinserción social a las personas que cumplan una condena fuera de su país de origen. Para lo cual, pongo a consideración la aprobación de la resolución legislativa con el siguiente texto. Artículo único. Objeto de la resolución. Apruébese el tratado sobre el traslado de personas condenadas entre la República del Perú y la República Portuguesa, suscrito el 7 de abril del 2010 en la ciudad de Lima, República del Perú. Este tema ya ha sido trabajado con los asesores, ha sido aprobado por unanimidad, pero pongo al debate a la comisión. Gracias. Sí, congresista Cuculista. Me parece excelente el aprobar esto, pero acá hay un error que es capaz de tipeo, ¿no? Acá dice elecciones y crear distrito electoral de peruanos residentes en el exterior. Ah, no es el punto. Perdón, no es el punto. Sí. Damos la bienvenida a la congresista Cordero María Jontay. Bueno, como ha sido aprobado, congresista Lescano. Sí, señor presidente, muy buenos días. Solamente para mencionar lo siguiente, ¿no? Como en un proyecto anterior, aquí el país que va a recibir a los condenados por los tribunales peruanos tienen posibilidad de darles indulto, amnistía, el perdón, la conmutación de pena, etcétera, etcétera, etcétera. Y generalmente estos delitos son pues delitos graves que son por narcotráfico, 25 años, 20 años, 15 años, y me da la impresión que con eso se podía dar algunas facilidades totalmente injustificadas a quienes están cometiendo delitos graves. Yo no sé cuál era la explicación del Ministerio de Relaciones Exteriores para haber aceptado una disposición de esta naturaleza en esta materia, así que esa es la observación que yo hago, porque aquí se les pone penas altas, repito, y luego en su país de origen se les da un indulto o se les da una amnistía. No sé para qué valdría la pena impuesta. Gracias, congresista. Solamente de manera de información, por narcotráfico no hay ningún beneficio. Y además de esto se informaría a ambos estados para poder, digamos, de los otros, pero por narcotráfico, salvo que la redacción la haya usted tomado así, para que la Secretaría tome en cuenta. Sí, congresista Tubino. ¿Usted? Presidente, no. Sí. Sí, yo entiendo, dentro del derecho nacional usted no puede dar ningún beneficio, pero aquí se le da la posibilidad al Estado extranjero que pueda dar indulto, amnistía y el perdón. Y no hace ningún tipo de diferenciación. No podemos hacer diferencias donde la ley no hace ninguna. De tal manera que, conforme a su legislación, muy bien, cuando estén allá, ellos aplican esto porque está expresamente establecido. Y no sé pues cuál sea la explicación, no tengo ninguna explicación válida, jurídica, los asesores se acercan, pero que nos den alguna explicación jurídica, porque ya, repito, ha habido un tratado o un convenio de esta naturaleza que al parecer se ha aprobado, pero no hemos recibido ninguna explicación a ese artículo. La especialista técnica va a dar lectura a lo que dice el tratado. Por favor, ¿ya? Por favor, la especialista. Congresista, muy buenos días. El artículo 12 del tratado en cuestión, referente al indulto, amnistía, perdón y conmutación de la pena, efectivamente dice que pueden conceder indulto, amnistía, el perdón o la conmutación de la pena o medida de seguridad aplicada de conformidad con su respectivo derecho interno. No obstante, a los efectos de este numeral que acabo de leer, las autoridades centrales deberán consultarse previamente antes de que el indulto, la amnistía, el perdón o la conmutación de la pena o medida de seguridad pueda ser concedida. En este caso, no podría darse la libertad sin que antes no haya un informe técnico de las centrales en la cual son parte del tratado, llámese Ministerio Público en este caso y en otro caso la Procuraduría de la República Portuguesa. Gracias, congresistas. Gracias, congresista Lescano.
Señor, la respuesta absolutamente insatisfactoria, pues. Porque dicen acá, las centrales deberán consultarse previamente, que no significa nada. Me pueden consultar a Perú, mire, este señor ha sido sentenciado por delito, no sé qué más se puede consultar, porque la resolución tiene todos los datos, pero ellos pueden hacer caso o no a la consulta. No están obligados, no son vinculantes. Entonces, a mí me da la impresión, señor, que es un artículo, pues, que más que sancionar a los que hacen narcotráfico en el Perú, les está dando beneficios. Es todo, señor. Yo creo que cuando es vinculante se tiene que consultar. O sea, ¿no? A ver, la palabra. Gracias. Cuando es vinculante y se acabó. Los ministerios, por ejemplo, cuando opinan sobre un proyecto de ley, mandan una opinión, Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa, pero no son vinculantes. Indecopi puede disponer algo, pero tampoco es vinculante, cuidado. Entonces, eso sí tenemos creo que aclararlo porque para hacer las cosas bien, más que nada, ¿no? Podemos. ¿Cuándo se hará consulta al Ministerio de Justicia? No sé si lo podemos hacer la consulta al Ministerio de Justicia. Al Ministerio de Relaciones Exteriores y de Justicia, señor, para que tengamos el panorama, porque van a venirse un montón de tratados de esto y nos pueden enviar un contrabando, señor. Nosotros no queremos eso. Yo quisiera manifestarles la palabra, congresista Bruce. Parlamentario de Cancillería, ¿podría decirnos sí o no? Si hubiera alguien de Cancillería, podría explicarnos cuál es la extensión del término consulta, si es vinculante o no. Ahora, siendo interesante y válido la inquietud del congresista Lescano y pedir una explicación, debo señalar que no es competencia de esta comisión modificar el tema de fondo. Solamente tenemos que aprobar si es constitucional o no. Después podremos objetar ante el gobierno, ante la Cancillería, que no nos gusta tal cual tratado. Pero nosotros lo único que tenemos que aprobar es que si es constitucional, si efectivamente se inscribe en las competencias que tiene el presidente de la República a través de la Cancillería para hacer estas resoluciones legislativas que al no modificar ninguna ley nacional es competencia del presidente. Entonces, nosotros aquí tenemos que determinar si es constitucional o no, nos guste o no el tema de fondo. Y ya el tema de fondo podemos protestar ante la Cancillería, lo cual no significa, por supuesto, que los congresistas, como ahorita Lescano, pidan una explicación para tener un mayor conocimiento de lo que está aprobando. En todo caso, se puede aprobar discrepando con el tema de fondo, pero se tiene que aprobar porque si es constitucional o no, es distinto, no, porque es distinto que haya un tratado que no nos guste, pero es constitucional. En ese caso no podemos oponernos porque es potestad del presidente de la República firmarlo. Eso es lo que hay que determinar. Para determinar eso, tenemos que determinar si se tiene que modificar o no una ley nacional. Si se necesita modificar una ley nacional para que este tratado entre en vigencia, entonces no es constitucional, no es ya un tratado legislativo, sino es un tratado que requiere la aprobación de este Congreso. Entonces, eso es lo que tenemos que determinar. Yo creo que acá está el embajador Gálvez, si nos pudiera dar un alcance, por favor, porque este es un tema que merece, digamos, cierto esclarecimiento. Si me permite, congresista Tubino, el embajador Gálvez, para después seguir debatiendo. Sí, embajador, pero permítame que tome la palabra el embajador. El artículo justamente que hemos mencionado salva esa inquietud del congresista Lescano, porque las dos partes que en este tratado tienen que consultarse, es decir, se supone que no lo pueden hacer de manera unilateral. Esa es mi opinión, sí, que es vinculante. Además, se ha creado una comisión especial. Bueno, la cosa es lo siguiente, justamente se ha creado una comisión especial que es la que negocia estos tratados y sigue siempre una misma, ¿cómo se llama? Una misma línea. O sea, ya existe una serie de tratados, existen como 10 que están pendientes de aprobar y todos siguen la misma línea. Al menos eso es lo que, o sea, la negociación ya es conjunta, todo, por eso es que... Permítame la presidencia, por favor. ¿Ya? Carlos Bruce. Gracias, presidente. Yo insisto que a pesar de que lo que tenemos que determinar es la constitucionalidad o inconstitucionalidad, esta comisión sí tiene derecho a saber
el contenido del fondo del tratado, ¿no? Al margen que nos guste o no. Por eso, presidente, hasta que Cancillería no nos pueda aclarar si una consulta es o no vinculante y qué documento, qué acuerdo internacional lo explicita así, yo sugeriría, al no haber urgencia de esto, que se postergue hasta que venga algún funcionario de Cancillería que nos pueda subsanar esta observación que tiene el congresista Lescano total derecho de pedir esa información. Congresista Tubino. Sí, muy buenos días a todos los presentes. Muchas gracias, señor presidente. Yo lo que quiero añadir a lo que se está discutiendo en este momento es que un tratado se puede aprobar con reservas. Nosotros podemos hacer una reserva a ese tema y seguir adelante con la aprobación. Entonces, esa es una salida. Ahora, seguir postergando este tipo de tratados, al menos a título personal, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay un tema humano alrededor de todo esto. Con el tema de los detenidos que tenemos en el Perú, de diferentes países, se le dan, para comenzar, se le da una libertad condicional y es todo un drama para esa persona, ¿no? Que tiene que estar deambulando por las calles y viendo qué es lo que hace o dónde, por ejemplo, si le dan una libertad o digo, si le dan una prisión o de una detención domiciliaria, el mismo tema. Entonces, todo esto es un drama y tenemos que darle solución. Yo personalmente no estoy de acuerdo en seguir postergando el tema. Por interrupción, ¿acepta la congresista Alcorta? Gracias, presidente. A ver, conocemos el tema, lo hemos visto en el periodo anterior y hay casos de casos. Lo que no se puede perder de perspectiva y tener con claridad meridiana, que son actos delincuenciales, que son traficantes y que traen narcotráfico y que llevan y traen. Entonces no les empecemos a poner una cobertura de victimización y que nos empiece a dar pena, porque son gente que trae y lleva droga. Y con esa cuestión de pobrecitos y no sé cuántos, y están padeciendo, deben pensar antes lo que tienen que hacer. Pero por favor no perdamos perspectiva, que son actos delincuenciales, que son traficantes, de grande, pequeño, chiquitito, que se lo llevan a toda la gente. Cuidado. Gracias. Gracias, congresista. Por interrupción, la segunda interrupción al congresista Carlos Brus. Presidente, yo no creo que podamos aprobar esto con reservas. No se puede. Nosotros o aprobamos o desaprobamos la constitucionalidad del tratado. Así nos desagrade todo el contenido. Pero si efectivamente está en lo que estipula la Constitución de lo que es estas resoluciones legislativas, es potestad del presidente. Después, internamente, podemos protestar que no nos gusta lo que el presidente ha firmado, pero es su potestad. Entonces, no podemos... yo estoy en interrupción. O sea, no podemos tener con reserva. Lo que sí tenemos derecho es ser bien informados, ¿no? Y como no tenemos una duda de una información que no se está solucionando, habría que postergar una siguiente sesión para que venga la gente de Cancillería y nos explique a todos, porque, ojo, si es que este tratado significa que un sentenciado por narcotráfico se le puede cambiar la sentencia, entonces eso sí significa modificar leyes nacionales. Y entonces sí podría ser inconstitucional, ¿no? Entonces, por eso que hay que salvar esta inquietud, y si es que la palabra consulta significa que es vinculante, entonces ahí sí no habría problema en aprobarlo, a pesar que no nos guste, pero es cuestión de ver que si es constitucional o no. Un ratito. La palabra, congresista Congresista. Está en la palabra congresista Tubino. Ya después le doy la palabra. Tubino, damos la bienvenida a la congresista Cecilia Taín. Bueno, yo para concluir lo siguiente, yo creo que se puede hacer una llamada en este momento a la Cancillería y que venga pues acá una persona que ellos determinen y que nos solucione el problema. Mientras tanto podemos hacer un cuarto intermedio en eso y seguir con lo demás que tenemos en la agenda, pero yo creo que ese problema lo podemos solucionar hoy día. No es un tema para patearlo y verlo en la próxima legislatura. Muchas gracias. Gracias, congresista Tubino. Congresista, embajador Gálvez. No, lo que yo quería decirles es que este tipo de convenios hay muchos, incluso hay una lista como de 10 que están por aprobarse,
12, ¿no? Y todos siguen más o menos la misma, el mismo formato. O sea, y existe, ahora, lo que se puede hacer es que ustedes convoquen al presidente, hay una comisión especial para negociar esto. O sea, ya no se hacen por cuestión bilateral, sino que hay una comisión que negocia todo este tipo de convenios, justamente porque es un tema complicado. Entonces, por introducción la cronista Alcorta, pero quisiera manifestarle antes que vamos a llamar al director de Asuntos Legales de Cancillería, que nos dicen que podría venir. Gracias. Yo creo que sería conveniente, embajador, que usted estuviese informado, porque eso está en la agenda. Eso está en la agenda del Parlamento. Yo supongo que a usted le mandan también la agenda, debería estar información para no tener que llamar a otra persona, porque para eso es mi opinión. Y lo segundo, yo tengo una pequeña discrepancia con el congresista Bruce en este caso. Yo sí creo que por más que el presidente de la República haya firmado ese presidente y maneja la política exterior, yo sí me puedo guardar el derecho de votar en contra. Puede que el presidente haya aprobado una cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Entonces, por más que sea un hecho real, es el presidente de la República, pero tengo la facultad de votar en contra si no estoy de acuerdo tampoco con el contenido. Gracias. Congresista Johnny Lescano. Sí, presidente, sí. Por interrupción, congresista Carlos Bruce. Con respecto a lo mencionado por el congresista Alcorta, lo que pasa es que hay que tener claro qué estamos votando. Insisto, aquí no se está votando el contenido del tratado. No es potestad de esta comisión en el caso de un tratado legislativo. La única que estamos votando aquí es si es o no constitucional. Entonces, eso es lo que hay que aclarar bien, presidente. Entonces, si el contenido no nos gusta, pero es constitucional, eso es lo que hay que votar. Uno podrá decir, ¿sabe qué? Si es constitucional, voy a votar a favor, pero no me gusta el contenido. Ok, eso es su opinión de cada uno. Pero lo que no puede hacer un congresista es equivocarse y decir, porque no me gusta el contenido, voy a votar en contra. No estamos votando el contenido. Estamos votando si es constitucional o no. Después podemos pitear si no nos gusta el contenido, pero eso hay que tenerlo claro. Gracias, congresista Lescano. Por interrupción, la congresista Alcorta. Si tenemos que ver nosotros si es o no constitucional, deberíamos pedirle pues una opinión a la Comisión de Constitución. Deberían ver también Constitución y orientarnos. Si el tema es si es o no constitucional, primero debería haber pues Constitución en todo caso, ¿no? Gracias. Congresista Johnny Lescano. Sí, presidente, nosotros hemos revisado un convenio de esta naturaleza, un tratado, perdón, cuyos términos de ese artículo son absolutamente distintos. Totalmente distintos. Se dice que las sentencias no se pueden cambiar tal y conforme han sido dictadas. Y eso es el tratado con la República Vecina de Chile. No se puede cambiar. Y Cancillería nos viene ahora a traer disposiciones sobre este mismo asunto con grandes facilidades. Sí, con todo gusto. Por interrupción, congresista Carlos Bruce. Presidente, voy a tener que rectificarme porque me acaba de decir la secretaria técnica que este tratado sí necesita aprobación del Congreso, porque parece que modifica leyes nacionales, es algo que no nos habían explicado al momento de exponerlo. Entonces, al modificar leyes nacionales, no es una resolución ejecutiva, sino que es algo que tiene que resultarse por el Pleno. Y al tener que aprobarse por el Pleno, sí tenemos que ver temas de fondo y, por lo tanto, presidente, si la Cancillería no nos absuelve todos los temas, no podemos aprobarlo hoy día. Señor presidente, gracias. Voy a terminar. Para que termine, señor, voy a terminar. Por eso he dicho que nos han traído convenios de esta misma naturaleza en términos distintos al que ahora se quiere aprobar. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Cancillería con algunos países ponen disposiciones más duros con los sentenciados? Que debe ser así. Nosotros no estamos oponiéndonos a que un sentenciado vaya a purgar condena en su país por razones humanitarias, pero de ahí a que un narcotraficante se le dé ese beneficio, vaya a su país y al día siguiente le den indulto o le den algún otro beneficio, no estamos de acuerdo, señor, con tantísimo daño que hace el narcotráfico en el Perú y que hace el terrorismo, porque están vinculados íntimamente. No estamos de acuerdo con eso. Si aquí diría, señor, que se vayan a sus países a purgar condena, yo estaría de acuerdo.
por una situación humanitaria. Pero eso no dice. Dice el señor que se vayan a su país y ese país puede indultarlos, darles amnistía, etcétera, etcétera, inclusive darles el perdón. Entonces, señor presidente, nosotros necesitamos que Cancillería aclare esto, no solamente este artículo, sino por qué en unos casos dice una cosa, acepta una cosa, y por qué en otros casos es tan blandengue precisamente en países donde el consumo de la droga es muy alto, les da grandes beneficios, y países que nos ayudan a combatir el narcotráfico les ponen candado, y yo no entiendo eso. Este es un tema, señor, importantísimo. Yo pido que se postergue la discusión de esto, o escuchando a los colegas obviamente, y luego Cancillería venga a hacer una exposición de estas contradicciones, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Dándole bienvenida al congresista Gutiérrez Cóndor. Congresista Tubino. Sí, algo muy corto. Yo decir lo siguiente. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, artículo 19. Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo. Así que nosotros acá podemos aprobar y haciendo una reserva con relación al artículo que ha mencionado el congresista Lescano, sin ningún problema. Congresista Hurtado. Sí, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quisiéramos diferenciar. Estamos hablando de tratados y lo que nos han traído no es un tratado, es una resolución legislativa cuyo tratamiento es diferente. Esta es resolución. Acá rato estamos hablando de tratado. Es cierto, para que sea tratado es otro sistema. Mientras, si fuera tratado, tendríamos entre los artículos 55 y 56 y tenía que ver con derechos humanos, no solamente eso, y la Constitución y todo. Esto es una resolución legislativa. Quisiera hacer esa atingencia porque es diferente, ¿no? Gracias. Por interrupción, el congresista Carlos Bruce. Tal es así que para implementar esta resolución se va a necesitar dar leyes que permiten su funcionamiento. Por lo tanto, sí es pertinente analizar el contenido de esto y tener todas las dudas absueltas, porque lo que nosotros deseamos aquí es lo que el Pleno va a decir. Y otro tema, este asunto no lo puede ver la Comisión Permanente, lo tiene que ver el Pleno del Congreso. Por lo tanto, si nos demoramos una semana más, no pasa absolutamente nada porque esto no va a poder ser aprobado sino hasta que se instale el próximo pleno a partir del 28 de julio. Gracias. Mire, yo creo que nosotros siempre hemos estado trabajando en forma de unanimidad, de consenso. Yo les pediría a todos los congresistas que posterguemos para llevar a analizar con los responsables de Cancillería, algún ministerio, y traerlo ya con más madurez el tema, porque siempre hemos manejado así. No me gustaría que hoy día, siendo nuestra sesión, digamos, casi extraordinaria, y yo creo que siempre hay normas, y también, como dijo el congresista Bruce, esto pasa al Pleno, y Pleno todavía va a haber de acá a agosto, o sea, hay tiempo. Yo les pido, por favor, que esto se postergue y quede, digamos, para una próxima sesión. Sí, embajador. Sí, yo creo que podría ser una buena salida. Justamente estoy en contacto con el asesor legal de la Cancillería, que puede venir, no sé si hoy, puede venir para hacer una exposición de este tipo de tratado. Pero lo que les digo es que habría que fijar entonces una norma, porque Discúlpeme, embajador, hay muchos tratados. discúlpame, presidente, podría ser la consulta por escrito, tanto a las relaciones exteriores como a justicia. Ya, por escrito. Podría ampliar, o sea, esto ha venido con un informe del asesor legal que lo aprueba, si no, no estaría acá. Por escrito, para no entrar en dudas. Pero si ustedes tienen una duda, se puede hacer una explicación adicional. Bueno, ya hemos acordado entonces para postergar este punto para una próxima sesión, dando la bienvenida a la congresista Pérez del Solar Cuculiza y pedirlo todo por escrito para que quede bien zanjado. Les pido si vas a votar para una próxima sesión los que están de acuerdo. Señor Johnny Lescano. Que vengan a explicar, señor. Está bien, ya lo traemos, no se preocupe, pero por votación, como lo hemos puesto, para que pase a otra sesión, ¿ya? Aprobado por unanimidad, muchas gracias. Pasamos al segundo punto. Segundo punto. Dictamen recaído en los proyectos de ley 20-2011, 348,
682-2011, 682-2011, 854-2011, 916-2011 y el 1145-2011, que proponen crear el distrito electoral para peruanos residentes en el extranjero. Señores congresistas, el día viernes ingresó también el proyecto de ley 348-2011 de autoría del congresista Johnny Lescano de la misma materia, el cual ha sido acumulado al dictamen. Quiero expresarles algunos antecedentes importantes que dan origen a este dictamen. Los proyectos de ley que ya he mencionado y han sido acumulados para dar el siguiente dictamen propone crear el Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior. Tiene su sustento en la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Elecciones. Se ha recibido opiniones favorables del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, del Jurado Nacional de Elecciones. La migración ha sido considerada como problema poblacional, como problema de la existencia de límites cultural, social y económico. En este último aspecto, si consideramos que las remesas de peruanos en el exterior hacia los que viven en el Perú van en ascenso, como todos conocemos, así lo informa permanentemente el Banco Central de Reserva en sus informes macroeconómicos trimestrales. Todos conocemos cómo es que se ha ido incrementando la migración de peruanos hacia el exterior, lo que convierte en necesaria la dación de una ley que represente a este sector de peruanos que superan el 10% de los ciudadanos aptos para votar o ser votados. Sabemos que este fenómeno se debió en su momento principalmente por la crisis económica y la violencia terrorista, que todos rechazamos desde su inicio, a lo que se ha adicionado la reacción social ante el olvido del Estado. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se estima que entre 1990 y 2009 han salido del Perú 2.038.107 peruanos. Esto es el 7% de los habitantes del país. Esta migración señala números importantes, como el hecho de que pasó de 46.596 emigrantes en el 90 a 249.000 en el 2009, concentrándose mayoritariamente en los Estados Unidos, Europa, Asia, Argentina y Chile. La estimación de que hay cerca de 3 millones de peruanos que residen fuera se corrobora en el padrón electoral Elecciones Generales 2011 del 20 de enero de 2011, elaborado por la Subgerencia de Estadísticas, Gerencia de Planificación y Presupuesto de la RENIEC, que señala que hay una población electoral peruana en el exterior es de 754.154, a los que hay que adicionar su entorno familiar, que suman estos 3 millones de peruanos que viven en el exterior. Diversos países ya han tenido la buena iniciativa de considerar en su legislación la representación congresal de sus nacionales. Así, el Perú también debe hacerlo a la brevedad. Es por ello y por otros aspectos de importancia para los migrantes peruanos que la Secretaría Técnica ha propuesto el texto sustitutorio de estos 6 proyectos de ley, con el siguiente texto. Ley que modifique el artículo 21 de la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, y crea el Distrito Electoral de Peruanos Residentes en el Exterior. Artículo 1. Modificación del artículo 21 de la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones. Modifícase el artículo 21 de la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, con el siguiente texto. Artículo 21. Los congresistas de la República son elegidos mediante sufragio directo, secreto y obligatorio. La elección de congresistas, a que se refiere el artículo 90 de la Constitución Política del Perú, se realiza mediante el sistema del distrito electoral múltiple, aplicando el método de la cifra repartidora, con doble voto preferencial, opcional, excepto en los distritos electorales donde se elige menos de 2 congresistas, en cuyo caso hay un solo voto preferencial opcional. Para efectos del párrafo procedente, el territorio de la República se divide en 27 distritos electorales, 1 por cada departamento, y los distritos restantes corresponden a Lima, provincias,
a la provincia constitucional de Callao y a los peruanos residentes en el extranjero. El Jurado Nacional de Elecciones asigna a cada distrito electoral un escaño y distribuye los demás escaños en forma proporcional al número de electores que existe en cada distrito. Disposición complementaria final. El Jurado Nacional de Elecciones expide la norma reglamentaria que se requiera para definir el número de escaños del distrito electoral de los peruanos residentes en el extranjero. La presente ley rige a partir del proceso electoral del 2016. Salvo más ilustrado parecer, dese cuenta a la Sala de Comisión de Relaciones Exteriores, Lima, 18 de junio de 2002. Ponemos a debate el punto. La congresista Cuculista. Solamente es una corrección, presidente, para armonizar la fórmula legal con el título de ley. Esta debe ser, acá dice, elecciones y crear distrito electoral de peruanos residentes en el exterior. Y acá abajo dice, y los peruanos residentes en el extranjero. ¿No? Entonces, acá dice exterior y acá dice extranjero. Sería bueno quedarse con solamente en el extranjero. Está bien, es un texto de redacción para poderlo corregir. Congresista Carlos Brus. Gracias, presidente. Presidente, en principio me parece bien que se considere a los peruanos residentes del extranjero como un distrito electoral. Por lo tanto, se le asigna una curul en representación. Pero estoy en contra que se le considere en forma proporcional curules adicionales, por la siguiente razón. Primero, el hecho de que hay una representación proporcional en distritos electorales es porque dentro del país hay necesidades materiales de la población que requieren que tengan un representante en el Congreso que pelee por sus condiciones materiales. Pero no es el caso de los peruanos en el extranjero. ¿Qué puede hacer un congresista en el Perú cuando a alguien en Nueva Jersey le falta agua y desagüe? No tiene sentido. O sea, no son los mismos criterios, ¿no? Por lo tanto, el que se le tenga que tener esa representación proporcional no nos parece correcto. Y la segunda razón es que los peruanos en el extranjero que votan son muy pocos, son extremadamente pocos. No llegan, si bien son 3 millones, creo que son 500.000 los que votan. Entonces, presidente, nos parece bien que tengan asignados una curul de representación como distrito electoral, pero que se le dé proporcionalmente curules adicionales no tiene sentido, porque los congresistas que estén sentados acá no van a poder solucionar los problemas materiales que otros peruanos dentro del país sí. Y de hecho, en el Perú es un país que está subrepresentado, y congresistas que representen distintas regiones del país sí van a poder, al ser congresistas, influir sobre las autoridades nacionales para que resuelvan problemas materiales dentro del país. Por eso, presidente, no estamos a favor de que tengan una representación, y lo que yo propondría como fórmula sustitutoria en el último párrafo es que yo lo pondría de la siguiente forma: el Jurado Nacional de Elecciones asigna a cada distrito electoral un escaño y distribuye los demás escaños en forma proporcional al número de electores que existe en cada distrito dentro del territorio nacional. De esa manera se le asigna un escaño a los peruanos extranjeros como distrito electoral y los demás se distribuyen proporcionalmente dentro del país. Gracias, congresista Carlos Brus, dando la bienvenida a una delegación de peruanos hermanos residentes en el extranjero que se ha hecho presente con la congresista Luciana León, y también dando la bienvenida a la congresista Victoria Cecilia Chacón y Omonte Durán, dando la bienvenida. La palabra la congresista. Cuestión de orden. Un ratito, sí, cuestión de orden. Yo creo que nadie está en desacuerdo en aprobar una iniciativa que nos parece válida. Esto viene, creo que de 2 periodos anteriores del año 2000, creo que viene esta inquietud. Yo quiero establecer algunas cosas para tenerlas claras. Fuera de los peruanos en el exterior, para mí hay 3 segmentos de la población de peruanos en el exterior. Los peruanos que ya viven muy bien, que están fuera de esta situación, que tienen su negocio, viven como reyes, en excelente situación económica. Los peruanos emergentes que han salido adelante, que son los que más preocupación tienen con este proyecto de ley, y son los que más lo empujan, con lógica razón. Y el tercero son los peruanos desvalidos, los NN, los invisibles,
que son la mayoría de todos ellos y que nadie ve por ellos. Solamente es ver en el caso de Argentina, detrás de la Casa Rosada, en el barrio 11, la cantidad de peruanos que no conocen a los representantes del Perú. Solamente ahí ver, porque Patterson también tiene sus zonas, o en el caso de Chile, detrás de la Casa de la Moneda, ni siquiera conocen a los representantes de los peruanos en el exterior, porque ellos son los vulnerables, ellos son los excluidos de esta situación, porque son en su mayoría ilegales y es la masa más grande que hay. O en el caso de Estados Unidos, se trajo acá con la señora Latorre, se hizo un carné, no sé si ya está acá presente hoy día, un carné rojo y blanco, para que los peruanos en el exterior vulnerables por sus condiciones ilegales, habrá que sacaran este carné de algún bolsillo y mostrarlo así, cualquier otro peruano pudiera ayudarlo y auxiliarlo porque estaba en alto peligro. Entonces, ¿de qué cosa es lo que estamos hablando? Porque la idea es, valía por cierto, pero ¿de qué grupo humano estamos hablando? ¿Cuál es la masa de peruanos que están en el exterior? De segundo, creo que la situación, por otro lado, es fortalecer también los consulados, porque hay una queja terrible sobre el tema de los consulados. Y lo tercero, que es lo más importante, cómo se llevaría a cabo esta parte operativa de la parte de los peruanos, porque así como hay los congresistas que se van a su provincia a los fines de semana y la semana de pensión, ¿cómo se llevaría a cabo esta situación de los peruanos en el exterior con sus propios representantes? ¿Cómo es que se manejaría? Estoy a favor de la iniciativa, pero quisiera tener esas cosas claras. Gracias, presidente. Gracias, congresista Alcorta. Dando la bienvenida a la congresista Natalia Condori, al congresista Hugo Carrillo y al congresista Modesto Julca. Es por eso que se va a enriquecer el debate de hoy día y nos ha pedido la congresista Cecilia Tayí una cuestión de orden. La palabra, congresista. Presidente, gracias. Muy buenos días a todos los invitados también. Hay 6 iniciativas presentadas y creo que es importante escuchar la exposición de motivos. No solamente es cambiar el artículo, es importante que los ciudadanos sepan por qué se tiene que tener los peruanos una curul. Entonces yo pediría, si hay 6 iniciativas, que uno de ellos expongan el por qué, exposición de motivos. Yo sí quisiera plantearlo, presidente. No tenemos ningún inconveniente. Esta es una comisión que siempre hemos llevado, pero yo creo que nos pondríamos de acuerdo. Son 6, los 6 sorteamos. No, vamos en el orden. El congresista Hurtado, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo estoy en primer lugar bastante alegre y agradecido porque desde la primera sesión que nosotros tuvimos yo estaba rogando, gritando, incidiendo que se tratara este tema y por fin llegó la cosa, ¿no? Ahora viene el asunto, ¿cuántos? Ya vamos a tener otra discusión de un par de años más, pero yo creo que voy a contradecir al congresista Bruce con toda la experiencia y el respeto que a mí me merece, ¿no? Pero me parece que su posición es anticonstitucional, antifilosófica y antiprincipios fundamentales del ser humano. Miren, en primer lugar... Orden, por favor, si no, quiero artículo, desalojarlo a los hermanos peruanos 17, que están acá. Por favor, acá 17, es una comisión, gracias. Perdón, el numeral 17 del artículo 2 de la Constitución Política señala lo siguiente: a participar, dice, en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen conforme a ley los derechos de elección, de remoción, renovación de autoridades. Y el artículo 31 dice, en la segunda parte, tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes de acuerdo a las condiciones y procedimientos determinados por una ley orgánica. O sea, ¿cómo tienen que ser elegidos? En todas partes, sea aquí, sea en el exterior, de acuerdo a la ley orgánica. Y la ley orgánica determina la proporcionalidad. Y eso ya está puesto en el artículo 21, donde dice el Jurado Nacional de Elecciones asigna a cada distrito electoral un escaño y distribuye los demás escaños en forma proporcional al número de electores que existe en cada distrito. Creo que es responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones hacer esa proporcionalidad y a quienes tiene que elegirlo. Pero, adelante. Por interrupción, el congresista Carlos Bruce. Gracias, presidente. Bueno, me alegro que el congresista Hurtado Zamudio, de acuerdo a lo que está leyendo, se refute a él mismo, porque empezó su intervención diciendo que mi propuesta era inconstitucional, anticonstitucional, creo que fue la palabra que usó, y ahora reconoce que la ley determina cómo se distribuyen los curules dentro de los distritos electorales.
Entonces, lo que yo estoy planteando es justamente un cambio a la ley que pretendemos modificar. Y eso, mi querido amigo, no tiene nada de inconstitucional. No había terminado, si usted me permite. Por favor, sin diálogo, por favor. Entonces, lo que estamos haciendo es discutiendo una ley de desarrollo constitucional que es distinto y que es perfectamente factible modificar. Así que de inconstitucional mi planteamiento no tiene nada y usted mismo lo está reconociendo. Todo lo demás ya son subjetividades suyas que yo las respeto pero no comparto. Gracias, congresista. Continúe, congresista Hurtado. Yo me refiero, señor presidente, que el asunto es el siguiente. No es posible que haya discriminación porque un peruano ya está en el exterior. Si un peruano está aquí y lo eligen, y digamos Junín, por ejemplo, tiene más de 700.000 votantes. Los peruanos en el exterior son 754.154. Y se le quiera dar solamente un escaño, eso va contra los derechos fundamentales de las personas en lo que respecta a esto, ¿no? A eso me refiero. Y yo diría, señor presidente, que lo que aquí se trata, digamos, no es un tema de fondo, es un tema a veces de forma, ¿no? Yo estoy seguro que casi todos los proyectos de ley que nosotros hemos recibido, excepto uno, todos ellos, tanto desde la época de Brando Tapia, cuando presenta un proyecto, hasta el último, todos modifican el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones y está de acuerdo a esta modificación que nos han presentado. Entonces, yo estoy de acuerdo que se apruebe tal como está, ¿ya? Y nosotros vayamos de una vez al voto porque es una cosa importante darles a ellos una solución definitiva. Adelante, congresista. Por interrupción, segunda interrupción, la congresista. Gracias, presidente. A los peruanos en el exterior ya los conocemos, por lo menos varios de nosotros hemos estado acá y allá. Acabo de tener una reunión inclusive en Barcelona con Ana Jara y con el canciller. Yo creo, presidente, por un tema de conciencia, no hay que crear expectativas, estando acá, por el tema de los aplausos. No se puede decir cualquier cosa porque los peruanos están acá. Entonces, bajo esa presión no podríamos hacer absolutamente nada, porque no se trata de legislar para ganar los aplausos de la gente que está acá presente. Porque los peruanos que están acá presentes saben también como la elección es algo que venimos peleando desde hace 5 años. La iniciativa no nace acá, nació en el periodo anterior, el Carmen Estado participe de esta relación anterior, para la cual he peleado para que también tengan el voto en el exterior. También hemos peleado. Pero no porque ellos se sientan acá atrás y se reciben los aplausos, hay que legislar porque eso es así y ustedes saben, no. Hay que hacer las cosas que sean viables y que ellos saben cómo es la situación, la conocen perfectamente. No es la primera vez que vienen acá, hemos tenido hartas reuniones, pero no se puede legislar en función o al aplauso o por la presión, sino hacerles ver a ellos lo que puede ser viable, lo que se puede aprobar y no crear falsas expectativas por el aplauso. No son tontos tampoco ellos, no hay que subestimarlos. Gracias. Gracias, congresistas, y pedirle al público, por un momentito, sí, solo quisiera pedirle un momentito, pedirle al público tranquilidad. Estamos debatiendo un punto muy importante, un proyecto de ley muy importante. Déjenos que los congresistas trabajemos porque si no me va a ver obligado a desalojar la sala y no quisiera hacerlo. Gracias. Congresista Hurtado, siga. Sí, solamente para explicar a la congresista Alcorta que yo no dependo de los aplausos que la gente me pueda dar o no me pueda dar. Este es un proyecto que yo lo he venido pensando desde que yo he vivido en el exterior, años. Y entonces ahí yo he visto la discriminación que yo mismo lo he vivido. Y por esa razón, desde la primera sesión, he estado pendiente de eso. Cuando la congresista Cecilia Tay dijo que iba a ser también en la lista de peruanos del exterior, dije, ¿ya? ¿Dónde va? ¿No? Perfecto, que estamos ahí. Entonces no quiero decirle que... eviten el diálogo, por favor, el diálogo... Aplausos. O sea, por eso. Correcto, yo lo único que estoy pidiendo es que se apruebe y que nosotros hagamos ese cambio al artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, nada más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Hurtado, la congresista Monte. ¿Y de qué tocas tú? Así bien. No, ya está. Gracias, presidente, y saludando por intermedio de usted a la Comisión de Peruanos del Exterior que se encuentran aquí presentes. Bien, se decía desde un inicio que son alrededor de 6 proyectos vinculados al mismo tema. Y es importante que se sepa que es el anhelo de esta comisión, no solamente de esta comisión, también del Parlamento Andino, de la Cancillería, el de poder encontrar una alternativa que viabilice la participación constitucional, natural, lógica de los peruanos en el exterior. Teniendo en cuenta que casi el 10% de nuestra población vive en el extranjero, que aproximadamente $2,5 millones en remesas nos llegan anualmente, que implicarían alrededor del 2%
del crecimiento de nuestro PBI. Yo creo que los peruanos del exterior han demostrado a través de los años no solamente el ímpetu con el que trabajan, el esfuerzo que hacen también para desarrollar económicamente a sus familias aquí en el Perú, por lo cual pues se requiere que todos trabajemos de la mano para que se encuentre una alternativa. Existen varias propuestas. En el caso de la iniciativa que yo he presentado, propongo que se creen 6 escaños, 3 para América, 2 para Europa y 1 para Asia, Oceanía y África. Finalmente, este es un tema que se tiene que evaluar y quién tiene toda la potestad constitucional para poder definir técnicamente qué es lo correcto y cuál es la alternativa más viable, es el Jurado Nacional de Elecciones, porque en el artículo 31 establece que dentro de su ley orgánica el Jurado Nacional de Elecciones pues evalúa, plantea y propone cuál es el mecanismo que se debe tener la participación de los peruanos en la etapa electoral. Creo que todos nosotros estamos a favor de esta iniciativa, creo que ninguno se va a oponer, es simplemente ponernos de acuerdo, aceptar que se necesita este escaño para nuestros peruanos en el exterior y finalmente ya la parte técnica, y eso es lo que quería proponerlo, porque ahí nos vamos a entrampar todos, que la parte técnica sea evaluada por el Jurado Nacional de Elecciones, porque es finalmente la entidad a quien le compete. Muchas gracias. Gracias. La congresista Chacón, por favor. Gracias, señor presidente. Yo creo que todos los aquí presentes estamos de acuerdo en la gran necesidad que existe que los peruanos se vean representados desde dentro del Congreso. Hemos venido discutiendo durante no solamente estos meses, sino durante años, de la imposibilidad que existe para muchos de provincia lograr representar muchas veces a toda su región. Entonces, si nos ponemos a pensar que existe esa dificultad y esa imposibilidad de alguna manera para que los congresistas de provincia podamos tener una plena representación de aquellos a los que representamos, no nos queremos ni siquiera imaginar cómo se sentirán los peruanos que viven en el extranjero, que definitivamente y lógicamente no se sienten representados, y no porque los congresistas de Lima, que supuestamente los representan, hagan un mal trabajo, sino que es humanamente imposible poder representar a tantos peruanos en un territorio geográficamente gigantesco de una manera efectiva, como estoy segura todos quisiéramos que ellos se vean representados. En esa situación, señor presidente, es que en estos momentos hay 6 iniciativas legislativas y, como bien ha dicho el congresista Bruce y Alcorta, estas iniciativas vienen desde el Congreso anterior y el pasado. Sin embargo, en esta oportunidad es mucho más proactivo y positivo porque estamos todas las bancadas representadas por un proyecto o una iniciativa legislativa. Si bien es cierto, todos estos proyectos, señor presidente, tienen diferentes matices, es verdad también que todos tienen un mismo espíritu para la norma, que es que los peruanos en el extranjero por fin se sientan representados y sean ellos mismos quienes conocen su realidad, sus necesidades, puedan efectivamente legislar en función a sus propias necesidades. Sin embargo, señor presidente, yo creo que este dictamen, si bien es cierto, es positivo, nos va a dejar en lo mismo, porque es muy ambiguo. Por un lado dice que la Comisión de Constitución, que deja a la Comisión de Constitución y se inhibe de dictaminar ciertos proyectos. Entonces pregunto, si se inhibe en una parte, ¿por qué entonces esta comisión de alguna manera está dictaminando de manera gaseosa? Permítame decirlo. Porque si nosotros lo que queremos es efectivamente aprobar una iniciativa legislativa y que esta iniciativa legislativa pase al Pleno y en el Pleno sea aprobada, tenemos que ser coherentes. Y en mi opinión, señor presidente, con la mayor buena voluntad que usted tiene, y al igual que los miembros de esta comisión, de darle por fin esa curul a los peruanos en el extranjero, lo hace imposible, porque por un lado
crea un curul para los peruanos en el extranjero, porque así lo dice la norma, pero por otro lado le deja al Jurado Nacional de Elecciones la potestad de, a través de la cifra repartidora, darle la representatividad a los congresistas, y sabemos que eso no va a pasar en el Pleno. Proporcional, que viene a ser la cifra repartidora, porque el Jurado Nacional de Elecciones lo hace proporcionalmente al número de habitantes o de peruanos que tiene una región, en este caso los peruanos en el extranjero. En ese sentido, señor presidente, yo creo que aquí debemos determinar las curules que deben de tener los peruanos en el extranjero. La congresista Omonte ha pedido 6, en mi iniciativa legislativa hablo de 5 curules, y creo más bien que aquí el Jurado Nacional de Elecciones debería determinar una cifra para que esta efectivamente se pueda aprobar en el Pleno del Congreso. Porque si nosotros hablamos de un escaño y que sea el Jurado Nacional de Elecciones quien lo determine a través de la cifra repartidora, sabemos perfectamente, señor presidente, que sobre todo hay muchos congresistas que van a votar en contra de esta iniciativa. Y lo que nosotros queremos es que se apruebe. No queremos un engaño, muchachos, para que las personas presentes en estos momentos estén contentos y aplaudan. Lo que nosotros queremos es que efectivamente los peruanos en el extranjero tengan una representatividad, no solamente con una iniciativa que dormirá tal vez el sueño de los justos, porque de aquí a que pase al Pleno y se apruebe en el Pleno pasará mucho tiempo. Yo, señor presidente, pido... Por interrupción, ¿acepta el congresista Hurtado? ¿Congresista Chacón? Congresista Hurtado, Ok, muchas gracias. Gracias, congresista. Solamente para decir que en la modificación no se ha puesto un escaño, no aparece acá un escaño, o sea, por lo menos el que yo tengo. ¿Dónde está? Porque yo el que tengo no está. Ah, del Jurado Nacional de Elección. Ah, no, yo me refiero al predictamen que tenemos. No, lo que pasa es que efectivamente no lo dice la norma, pero la ley, la norma dice mínimo un escaño cuando hay un distrito electoral y luego se utiliza proporcionalmente al número de habitantes. O sea, es una segunda interrupción la congresista. Por segunda interrupción, congresista. Yo creo que todo este trabajo tiene que ser tan consensuado, que tiene que ser tan visto, porque ya es momento de prestar atención a los peruanos en el exterior. Pasan muchas vicisitudes, muchos problemas, muchos sufrimientos, como es el caso de este señor que sus hijos se los ha quitado la justicia, etcétera, etcétera. Y entonces ya es momento en que nosotros acá, que hemos tenido la suerte de estar en el Congreso, de ser elegidos, también pensemos en los peruanos que están en el exterior, que no tienen quien los defienda. Gracias. Gracias. Continúe con señor presidente. Para terminar, yo creo que modificar el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, aumentando a 27 distritos electorales, es realmente, señor presidente, un gran avance. Pero creo también, o que ponemos 4 curules de frente, o 5 curules y le ponemos un número, o simplemente lo dejamos en la creación de los 27 distritos electorales, creando el de los peruanos residentes en el extranjero, y que sea la Comisión de Constitución, ya que usted se ha inhibido, donde tengamos la discusión de cuántos curules se ha inhibido, acá dice que ha habido, yo no me inhibí nada. Que está esperando que la Comisión de Constitución, dictamine en la Comisión de Constitución, pero está en estos momentos en nuestras manos, porque la Comisión de Constitución ni siquiera sabemos si lo va a poner en agenda. Aprovechemos que usted efectivamente ha tenido la intención de ponerlo en agenda para determinar, y si es que la Comisión de Constitución no lo toca de aquí a la siguiente legislatura, entonces que nuestro proyecto vaya al Pleno, señor presidente, porque tampoco podemos esperar que la Comisión de Constitución mañana, tarde y nunca ponga a discusión cuando ni siquiera ha dictaminado esta iniciativa. Entonces, así no se va a hacer nunca. Que salga de aquí una iniciativa legislativa que vaya directamente al Pleno y que efectivamente cree 4 curules, y que cree el distrito electoral y le pongamos un número, señor presidente. Si no, yo lamento mucho, pero si no, esto es un engaño, muchachos. En el Pleno no va a pasar. Ya pasó el Congreso anterior, señor presidente. Se dictaminó en comisión, pero a la hora que llegó al Pleno no lo aprobaron. Porque claro, hay congresistas que sienten, y que es lógico, que les va a quitar las curules, y acá hay que ser francos, sobre todo a los de Lima, y si es que se le va a dar cifra repartidora por región, para todos los de la región. Va a ser para todo el país. Entonces, seamos claros, señor presidente, no hagamos algo simplemente para quedar bien, hagamos algo para que realmente los peruanos, por fin, después de tantos años,
tengan una representación. Y la única manera de hacerlo y que los congresistas en el Pleno del Congreso voten a favor es que no se sientan amenazados por sus propias curules porque les van a quitar las curules que tienen en el extranjero. Entonces muchas gracias, pero les pido por favor para que después no los hagan salir con toda la razón. Entonces, señor presidente, seamos coherentes con lo que muchos de nosotros hemos hablado indistintamente, porque este es un tema multipartidario, con lo que hemos ya conversado con muchos de los residentes en el extranjero. Hagamos una iniciativa legislativa que se haga realidad, que efectivamente no solamente pase la votación de esta comisión, sino que sepamos que se va a convertir en ley y que por fin la próxima elección tengamos a nuestros compatriotas sentados a nuestros lados, a nuestros costados, quienes sigan o quienes vengan, y que puedan legislar en favor de tantos extranjeros que no tienen quien los defienda. La última intervención me pide la congresista. Ya hubo 2 interrupciones. Yo culmino, señor presidente, para que puedan hacer uso de la palabra. Yo insisto, felicito esta iniciativa, pero creo que hay que darle la forma para que se convierta en una realidad. Y también me gustaría, señor presidente, que tal vez, con su venia, una persona de los que han venido pueda darnos su testimonio en esta comisión, que por qué ellos sienten, creen, piensan que debe haber un peruano del extranjero o más peruanos en el extranjero que los represente. Yo le pediría con su venia, señor presidente, que una de las personas que han venido desde tan lejos, porque han venido desde Roma, España, Canadá, Estados Unidos, para el evento que habrá mañana donde ustedes están invitados, para que pueda dar un testimonio del por qué efectivamente tantos peruanos en el extranjero desean que por fin su sueño se convierta en realidad. Gracias, presidente. Gracias, mucho gusto. Vamos a poner, digamos, a la comisión, si lo aceptamos, yo estoy de acuerdo, pero sí quisiera decirle, congresista Chacón, quisiera decirle que yo no me inhibido en nada. Yo he traído los proyectos de leyes acá, ahora, para discutirlo y trabajarlo, pero quiero que quede constancia de que no me inhibido en nada, porque yo ni me he juntado con los peruanos extranjeros, no he tenido la oportunidad de estar con ellos ni acá, ni afuera, ni en ningún sitio. O sea, eso que quede claro también. Por eso estamos ya en pleno debate de este proyecto. A ver, la congresista. Gracias, presidente. Quería hacer una pregunta suelta a los autores de los proyectos, seguramente van a exponerlo. Cuando hablamos de los peruanos en el exterior, hablamos de 3 millones, pero los electores de los peruanos en el exterior son 750.000 peruanos. ¿Quiénes serán los electores de estos futuros candidatos al Congreso? ¿Los regulares o los irregulares? Porque si hablamos de que necesitan tener apoyo, los que más necesitan seguramente son los irregulares, los que no están legales en los países. Esa es una pregunta. ¿Quiénes van a votar por los candidatos? Gracias. Congresista Johnny Lescano. Señor presidente, me pide interrupción. Carlos Ruiz, por interrupción. Gracias, presidente. Por favor, pedimos a la sala silencio, que este es un proyecto muy importante en el sentido de que, como ustedes han visto, hemos tenido la valentía de traer este proyecto hoy día acá y no queremos discriminar a nadie. Quisiera, por favor, que mantengan la cordura y el silencio para que podamos debatirlo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Presidente, creo que hay consenso que en efecto hay que darle representación a nuestros compatriotas extranjeros. Eso me parece que aquí no está en discusión. Lo que está en discusión es cómo se ejerce esta representación, cuántos congresistas tienen y de qué forma se eligen. Se nos ha presentado una propuesta hoy por primera vez. Yo creo que es absolutamente responsable que hoy día se vote esto, ¿no? Porque hay muchas opciones. Entre esas opciones, por ejemplo, está en aumentar la cantidad de congresistas en general, ¿no? Que eso requiere un procedimiento constitucional, pero que es una forma viable de que esto pueda pasar al Pleno, porque si nosotros ponemos 4, 5, 7, 8, cuando llega al Pleno vamos a tener que justificar por qué 4, 5, 7, 8. Y si no hay una buena razón, no va a pasar. Y por gusto estamos apurándonos apresuradamente a aprobar hoy un proyecto que no tiene un raciocinio atrás.
Ahora, si uno dice, puede ser proporcional, pero el planteamiento viene con aumento de cantidad de congresistas, que en efecto el Perú es un país de los más subrepresentados que existen en Sudamérica, es una cosa mucho mejor pensada para que esto pueda pasar por el Pleno. Por eso, apresurarnos en aprobarlo aquí no va a significar que esto sea aprobado en el Pleno. Al contrario, atenta contra que en el Pleno se rechace de plano y regresemos de nuevo aquí. Por eso que, presidente, pensémoslo bien, el propuesta, repito, creo que aquí no hay nadie que diga que está en contra de que los peruanos extranjeros tengan representación. Todos están de acuerdo. Lo que hay que buscar es la fórmula inteligente que permita determinar la cantidad de representantes que tendría, que pueda ser aprobado en el Pleno, para lo cual podemos tener en reuniones sucesivas, por ejemplo, algún representante del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE que nos exponga un poco qué pueden ellos plantear, qué cosas sugieren ellos, para llevar algo más elaborado al Pleno del Congreso, presidente. Muchas gracias. Muy importante la opinión del congresista Carlos Brus, congresista Lescano. Presidente, muchas gracias. Mi partido, Acción Popular, ha presentado proyecto en octubre del año pasado, a efecto que se crea el distrito electoral de peruanos residentes en el exterior, ¿no? Los términos se conocen, incluso fija una cantidad de escaños que es 5 escaños por la situación proporcional con otros departamentos, ¿no? Ancash, Cusco, Junín, ¿no? Entonces se está dando una situación proporcional, un tratamiento proporcional. O sea, que hay una cantidad determinada de peruanos, que son 700 y tantos mil, corresponde 5 parlamentarios y por eso hemos consignado que sean 5 parlamentarios los que tengan que representar a los peruanos en el extranjero. Y tiene que ser un número suficiente, señor presidente, tiene que ser un número suficiente, porque yendo a un evento de la Organización Internacional del Trabajo, sí, con todo gusto me quiere hacer una pregunta. Por interrupción, la congresista Cuculiza. Gracias. ¿Qué pasaría, señor Lescano, que usted que es bien entendido en esta materia, si se aumentaran 5 sin necesidad de bajar los que actualmente están en el Congreso? No, eso, la pregunta de la congresista Cuculiza es válida, ¿no? ¿Qué pasaría si se aumenta? Tendríamos que reformar la Constitución en 2 legislaturas, y eso es mucho más complicado. Crear el distrito tendría que disponerse la representación para los peruanos en el exterior, extrayendo de los departamentos un cupo para formar este distrito electoral. Y eso es lo que de alguna manera se está proponiendo, ¿no es cierto? En Lima, ¿sí? Lima y otros departamentos que también tienen una población, tendría que el Jurado Nacional de Elecciones hacer, señor, esta operación. No se olvide que algunos pocos meses atrás el Perú ha reformado la Constitución a pedido de los pobladores de Lima Provincias. Y a Lima Provincias, en la misma Constitución, se le estableció que le den 4 representantes. Los 6 restantes quedaban en el aire. Y por eso que como no se había constituido el distrito electoral de los residentes en el exterior, se distribuyó equitativamente esos 6 escaños. Yo temo, señor, que de esos 6 escaños tendrían que 5 ir para Lima Provincias. Puede ser una solución. Para Lima extranjero, para los residentes peruanos en el exterior, para los peruanos residentes en el exterior. Entonces, señor presidente, eso en primer lugar, ¿no? O sea, me pide una interrupción. Por interrupción, la congresista Chacón. Gracias, congresista Lescano. Efectivamente, dentro de estas 6 iniciativas legislativas hay algunas que implican justamente el cambio constitucional. Y en ese sentido, las iniciativas de la congresista León y mi iniciativa es justamente a través de un cambio constitucional. Todos sabemos que un cambio constitucional es complicado porque implica 2 legislaturas, pero más complicado puede resultar que los propios congresistas voten porque les quiten curules. Y además ya se ha visto demostrado, congresista Lescano, como usted muy bien lo ha dicho en estos momentos, que para crear el distrito de Lima Provincias, el distrito electoral, se reformuló la Constitución porque se tenía claro que era la única manera de que iba a dársele representación a los de Lima Provincias. En ese mismo sentido y utilizando la misma lógica, es que creemos
los que hemos presentado el tema por reforma constitucional, es que si se hace si ya todos los partidos políticos estamos de acuerdo en lo básico, que es en darle representatividad a los peruanos en el extranjero, entonces solamente nos tenemos que poner en el cómo. Y es mucho más fácil ponernos de acuerdo para un cambio constitucional en 2 legislaturas, si ya estamos de acuerdo, con el voto de todos, comprometido, y aumentar las curules, unas 4 curules, 5 curules, que eso ya tendría que ser materia de discusión, tendría que aumentarse para los peruanos en el extranjero, y de esa manera estoy segura que todos los partidos políticos y todos los congresistas, como ya se demostró en el tema de Lima Provincias, le daremos esa representatividad. Yo estoy en interrupción, así que no puedo. Gracias, congresista. Congresista Lescano, una segunda interrupción. Congresista, si me pide interrupciones... congresista Tubino. Congresista Tubino, por interrupción. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los peruanos que han venido del exterior. Bueno, en principio yo concuerdo con lo que ya se ha dicho a lo largo de las intervenciones. Todos estamos de acuerdo en que hay que tener representación por parte de los peruanos en el exterior acá en este Congreso de la República. Yo creo que es lo justo. Pero también es el tema que acaba de mencionar la congresista Cecilia Chacón, creo que es lo más viable. Porque lógicamente, es lógico, los congresistas que venimos y representamos poblaciones pequeñas del Perú, pero de gran extensión, como la región Ucayali, que tenemos solamente 2 congresistas, lógicamente nos preocuparía si es que el día de mañana nos van a quitar, ya no van a ser 2 congresistas, sino será 1. Entonces, ese es un tema de preocupación. Yo creo que acá ir al cambio constitucional es lo lógico, poniendo el número vamos a decir, de congresistas que se requieren para representar todos los continentes. Me parece muy bien, pero sin afectar lo que ya tenemos hoy día designado en este Congreso de la República. Muchas gracias. Continúe, congresista Lescano. Presidente, solamente para decir lo siguiente, los departamentos que tienen representaciones, digamos, pequeñas, 2 o 1 congresista o 3 congresistas, no se van a ver afectados porque ahí no les van a quitar ningún parlamentario, porque su población, acorde con las normas dadas por Jurado Nacional de Elecciones, no le van a disminuir. Tendrían que disminuirles aquellos departamentos o lugares que se han aumentado en las últimas elecciones. Esa es una solución. Ahora, yo no me opongo, señor, a la solución que dan dando otras colegas de hacer una reforma constitucional y se aumente más curules, 5 curules más para los residentes en el extranjero, para los peruanos en el extranjero. Yo no me opongo, señor. Si se hace rápido, violento, porque tiene que pasar 2 legislaturas, tendría que ser todo el próximo año. Tendría que ser todo el próximo año, no el 2013. Entonces, es tiempo suficiente como para hacer esa reforma. Yo no me opongo, pero hay que decir, bueno, 10% de la población del Perú está en el exterior. Y como ya han dicho las colegas, son 2.500 millones de dólares que viene de remesas. 3.000, ¿no? 3.000 meses. Ahora, eso ha mantenido al Perú en una situación de tranquilidad desde el punto de vista económico. Entonces nosotros vamos a respaldar, señor, hay que ver solamente la fórmula, ¿no? Me encontré, señor, con el embajador del Perú en España. Y, por ejemplo, hay peruanos que quieren regresar al Perú porque están en una situación bien difícil. Entonces, hubieran tenido su representante, hubieran tomado algunas medidas. Necesitamos leyes para que puedan regresar con sus bienes, a veces con sus instrumentos de trabajo, y no se han dictado. Quizás los colegas que trabajen ya en la representación de los peruanos en el exterior puedan detectar todos estos problemas, porque son diversos. En Europa, en Asia, en América, son distintos problemas que tenemos. Entonces nosotros vamos a respaldar, señor, hay que encontrar una buena fórmula, la más rápido posible, para reconocer el derecho a los peruanos en el exterior. Muchas gracias. Gracias, la congresista Luciana León Pro. Muchas gracias, presidente. La congresista Gabriela Pérez Solar, si me permite. Pérez Solar, por interrupción. Chiquita, nada más, siempre con la duda. Todos los peruanos tienen el derecho de elegir y ser elegidos. ¿Qué pasa con un representante del extranjero que está irregular en un país? ¿Qué pasa con él? Regresa al país, sale elegido congresista, no puede regresar al país donde vivía. Entonces, ¿qué pasa con el tema migratorio si estamos diciendo que todos pueden ser elegidos y elegir? O sea, discriminarían a los regulares con los... Esa es una pregunta, gracias. Excelente pregunta. Vamos a ver.
Congresista Luciana León. Muchas gracias, presidente. Yo quiero felicitarlo por estar debatiendo en esta oportunidad estos proyectos de leyes, estas iniciativas legislativas y ver sobre todo que haya tanto consenso en la comisión sobre el tema. Yo creo que hay mucha sensibilización, yo creo que hay mucho conocimiento por parte de los miembros de la comisión y respecto de las necesidades y la preocupación de los 3 millones de peruanos que, como bien se ha dicho aquí, aportan 3.000 millones de dólares en remesas, lo que significa el 2% del PBI. Entonces, es cierto que cuando se trata de una problemática que ya no se trata de 1, 2, 3.000 personas, sino estamos hablando de 3 millones, es un problema de Estado en donde el Congreso obviamente tiene que ver de qué manera resolver. Y yo también me siento muy contenta y complacida de por primera vez coincidir con el congresista Johnny Lescano en este tema. Esto es histórico, pero buenísimo, es muy bueno porque es un tema que estoy segura que va a permitir que los peruanos que por alguna razón tuvieron que emigrar y dejar a su familia, dejar sus bienes, dejar sus costumbres, su cultura, ahora tienen una oportunidad de ver nuevamente la posibilidad de, a la hora de estar afuera, no ser considerados como ciudadanos de segunda clase, sino ver la posibilidad que puedan ser representados y puedan mejorar su condición en el extranjero. La idea no es que regresen al Perú necesariamente, sino que estando en el extranjero puedan tener una mejor calidad de vida, puedan gozar de sus servicios y de los derechos que requieren. Por ello, señor presidente, creo que hemos llegado a una importante conclusión. En primer lugar, la creación del distrito electoral, ¿no? Eso hemos coincidido todos y es importante dar a conocer que el Ministerio de Relaciones Exteriores está a favor del tema. El Ministerio Cancillería acaba de dar a conocer su opinión diciendo que está totalmente de acuerdo en que se modifique la ley orgánica de elecciones de 26 a 27 los distritos electorales. Ahora bien, el Jurado Nacional de Elecciones también está de acuerdo en esta medida y la ONP, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, también, y creen justamente que es necesario que no se le quite de los 130 congresistas, que no se le quite a uno alguna representación, de repente se le quita el de Puno o el de Cajamarca. No, nadie quiere eso. Por eso es necesario hacer esta modificación constitucional. ¿Va a demorar un poco? Puede ser. Va a demorar 2 legislaturas continuas que requieren de una votación calificada. Sin embargo, no importa, yo creo que todos, viendo que hay consenso, que hay conocimiento y sensibilidad en el tema, vamos con paciencia a lograr este objetivo para llegar ya sea a los 4 o los 5 escaños que son necesarios para que estos 3 millones de peruanos puedan tener representación. La congresista Cecilia Teit me pide una interrupción, señor presidente. Gracias, congresista Luciana León. La congresista... No he terminado, solo todavía. una interrupción me pide la congresista Teit. Por interrupción, la congresista Cecilia Teit. Gracias, presidente. Gracias, Luciana. Acá es importante nuevamente llamar la atención a la RENIEC, presidente. ¿Por qué? Si va a haber nuevos curules, si va a haber nuevos representantes, se tienen que poner al día con el DNI, porque hay muchos todavía no están actualizados. Si van a tener que votar, tienen todo el año para ponerse al día. En Argentina todavía no funciona. Presidente, en Argentina el plan piloto de la RENIEC aún no funciona. Si queremos nuevos representantes, tienen que estar con su DNI en orden. En consecuencia, ¿qué es lo que está pasando con la RENIEC? O de repente no quiere que haya nuevos representantes. Entonces, si van a haber estos nuevos representantes, todos tienen que contar con un DNI. Yo le rogaría, ya que se está modificando y se va a modificar la Constitución y va a haber nuevos representantes con esta nueva iniciativa, que hay que hacer un seguimiento, porque si no, mucho cambio de Constitución, nuevas posibilidades de representantes, y ¿quiénes lo van a elegir si no están al día con su DNI? Porque durante muchos años han salido y muchos no están ni siquiera con el DNI nuevo. Yo le rogaría, presidente, que vaya de la mano. Y hemos pedido, dentro de mi informe también está, y he pedido al jefe de la RENIEC qué es lo que está pasando, por qué no se habilita el plan piloto, porque eso tiene que ir de la mano con oficializar
a los representantes futuros en el extranjero. Gracias, Luciana. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Para Continúe, concluir, congresista Luciana. Sí. Quería comunicar, de hecho, que en base a trabajar en esta sensibilización al resto de congresistas y a la opinión pública, el día de mañana estamos realizando un evento acá en el hemiciclo Raúl Porras de 9 a 2 de la tarde. Le pido a todos los colegas congresistas que nos puedan acompañar. Vamos a exponer y escuchar la exposición del grupo de peruanos en el extranjero que ha venido para justamente darnos a conocer cuál sería el trabajo del congresista en el exterior. Por ejemplo, como ya se ha comentado acá, la ley de retorno. Cuando uno desea retornar es importantísimo y actualmente la ley que existe no es buena, no los ayuda. Entonces, cuando uno ha hecho un patrimonio afuera y quiere regresar, poder traer estos recursos y poder invertirlo en el Perú. Por ejemplo, otro, seguridad social. Todo lo que ha aportado en seguridad social, que pueda convalidarlo también en su país natal. La ley del peruano ausente, o por ejemplo también como ha hecho Ecuador, ha permitido que los ecuatorianos que viven en Estados Unidos puedan acceder a hospitales o a las clínicas de Estados Unidos y atenderse de manera gratuita. Esto a través de la gestión que ha hecho un grupo de congresistas presionando a Relaciones Exteriores para que se haga realidad. Es decir, una serie de medidas, de mejoras que se pueden dar para ayudar, para colaborar el trabajo que hace el consulado, que como bien me lo ha manifestado, por ejemplo, el vicecanciller, que está totalmente a favor del tema, es que ellos necesitan a alguien que los ayude a pedir más recursos para los consulados. Ellos mismos lo piden a presupuesto, pero presupuesto no les hace caso. Entonces ellos mismos dicen, ayúdennos a nosotros a conseguir más recursos porque no podemos darnos abasto. Entonces ese tipo de cosas, el manejo de los recursos públicos en el extranjero, el desenvolvimiento de los funcionarios, la prestación de los servicios, una serie de cosas que de hecho tiene que hacer y un congresista no es suficiente. Por eso la necesidad de crear, como hemos dicho, 4 o 5 escaños. Entonces yo en ese sentido quiero invitar a que el día de mañana nos acompañen para que podamos compartir todas estas iniciativas y todas estas experiencias exitosas que no solo existen en Ecuador, en Colombia, en Chile ya se aplicó, en República Dominicana, Italia también lo tiene. ¿Por qué? Porque esto de la globalización, del intercambio migratorio es una política del siglo XXI. Por eso hemos visto cómo Obama el último viernes ha establecido y ha dado una medida para que se incorpore y beneficie a 1 millón de jóvenes para que puedan quedarse en Estados Unidos y sean considerados también como norteamericanos. Porque es la realidad, todo el mundo está en movimiento hoy en día por la globalización. Entonces, solicitarle, señor presidente, ya que hay unanimidad y consenso en este sentido, que votemos por la creación del distrito electoral, que pasamos de 26 a 27, este nuevo distrito electoral de peruanos en el extranjero, y el aumento de los escaños de 4 o 5, lo que ustedes consideren conveniente. No sé si me permite la última interrupción, señor congresista Bruce. Carlos Bruce, por la palabra. Gracias, presidente. Yo insisto que felizmente hay consenso en acceder a darle representación a nuestros compatriotas extranjeros. El problema es que si apresuradamente hoy creamos el distrito electoral, de acuerdo a la ley orgánica que hoy existe en el jurado, ya le estamos asignando una cantidad de congresistas. O sea, o tomamos una decisión integral al problema, o no la tomamos todavía. Escuchemos las exposiciones que pueden hacer la gente del jurado, de la OMPE, para llevar al Pleno una propuesta integral. Y de esa manera, por querer apresurarnos hoy día en dar un gesto a nuestros hermanos que están aquí presentes, hacemos una propuesta que no va a tener futuro. Por eso, presidente, lo que yo haría es, como cuestión previa, yo propondría que se cite a la gente del jurado, se cite a la gente de la OMPE y del RENIEC, que nos traigan propuestas, también analizar un poco de legislación comparada con países vecinos que tienen representación de sus compatriotas extranjeros, para tomar una decisión integral que puede ser parte, crear un distrito electoral, y parte una modificación constitucional para generar las curules que este nuevo distrito electoral tendría. De esa manera tendría mayor viabilidad para que sea aprobado en el Pleno y, por supuesto, hoy no tomar decisiones apresuradas, sino escuchar estas